Timoteo 3, del 16 al 17, y dice la palabra de Dios así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Hebreos 4:12. ¿Quién encontró Hebreos 4:12? Veanlo. Sí. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Estarán hablándonos a nosotros? ¿O es en otro lugar que corresponde eso? Bueno, y esto es unos cuantos versículos que menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Todo eso y más es lo que es la palabra de Dios, es lo que hace la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí mis hermanos y yo, Señor, estamos en esta perspectiva de que tú hablarás en nuestras vidas. Señor, tu palabra es la que hace todo esto, Señor. Tu palabra es la que nos corrige, tu palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos muestra el camino a seguir a Jesús. Tu palabra es esto y más, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, hermanos, el tema que les traigo en esta tarde es: ¿quién es la iglesia y la palabra de Dios? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. No es el lugar. El lugar es una casa de oración donde nos reunimos la iglesia. Porque a veces decimos: voy para la iglesia. Entonces, vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de oración. Nosotros somos la iglesia, que vamos para ahí, que nos reunimos ahí, la iglesia. Pero, ¿qué es la palabra de Dios? Jesucristo hablando. Pues la iglesia es uno mismo. Dios habita en nosotros, somos templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios habita en nosotros. Por eso me dice: donde hay 2 o 3 reunidos, el Señor está ahí. Está porque está en nosotros. Es porque vive en nosotros. El Señor vive en nuestro corazón. Su palabra está ahí. Y su palabra es Él. Porque yo antes decía, pero cuando yo estaba pequeña, ¿cómo que Dios vive aquí en mí? ¿Cómo será de pequeñito? Uno se hace preguntas, ¿verdad? Cuando estaba niño. Pero ahora uno sabe que la palabra de Dios es la que habita en nosotros. Y es Él. Es Él que habita en nosotros. Su palabra. Entonces, sabemos que Dios no habita en edificios, sino en cada ser humano que le ha recibido, que le ha reconocido como su único y suficiente Salvador. En Él vive. ¿Vive en todos nosotros? Amén. En todos nosotros vive.
Y el que no lo ha aceptado todavía, pues tiene que hacerlo para que Dios habite en usted. Para que Dios habite en usted. Es precioso que Dios que tenga su morada ahí, en su corazón. ¿Verdad? Entonces el que ha reconocido y lo ha recibido, y el que ha reconocido el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos, y en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros, le abrimos la puerta de nuestro corazón para que more perpetuamente, no solo por un día, no solo por 2 días, que more toda la vida, para que more en nosotros, para que Él es el que haga el cambio en nuestra vida, para que Él nos ayude, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nosotros no podemos ni dar un paso, porque si ya lo damos torcido. Sin el Señor no podemos. Por eso tenemos que tenerlo en nosotros, tenerlo viviendo, habitando en nuestro corazón. Y como la palabra de Dios es el Señor Jesús hablando, es Él, sin la palabra de Dios la iglesia, que somos nosotros mismos, no pudiéramos existir. ¿Ve? No existiéramos sin la palabra. Todo lo que hacemos y decimos es solo y único exclusivamente por medio de la sagrada palabra de Dios. Por eso tenemos que aprenderla. Tenemos que aprender la palabra de Dios para hablarla, para vivirla. Acá también decía, ¿verdad? En Santiago. ¿Cómo podemos ver? Este templo que estamos reunidos está compuesto de feligreses, somos nosotros. Y dependiendo de las enseñanzas que el líder o el pastor les dé, el Espíritu Santo es quien empodera a los feligreses, mirándose así los resultados en sus vidas. Uno les da la palabra, uno comparte la palabra, pero es el Espíritu Santo el que toca sus corazones, el que los empodera. Es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. Yo solo hablo, pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado al pecado. El Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. Por eso yo, tranquila, yo vengo, yo hablo y eso, pero yo sé que yo no voy a hacer el trabajo. Sé que hay otro, el mayor de todos, que es el Espíritu Santo. Yo sé que el trabajo de Él es ese. Él dice, habla, Ana, di lo que tienes que decir, di lo que yo te voy a decir, que hables. Porque yo soy el que hago ese trabajo. Y todos tenemos que saberlo, que cuando hablemos la palabra del Señor, el único que convence es el Espíritu Santo. Por eso uno, cuando va a hablarle a una persona, uno tiene que pedirle al Espíritu Santo, yo voy a hablar, pero yo sé que tú vas a hacer el otro trabajo. Tú vas a ser el que vas a convencer a esta persona. Yo estoy segura, segurísima, de que el Espíritu Santo me ayuda. ¿Por qué creen que me ayuda? Porque cuando yo voy a hablar de Dios, cuando yo voy a invitar a alguien y llega aquí, es porque fue el Espíritu Santo que lo trajo. Es porque el Espíritu Santo tocó a esa persona. Y yo me siento tan agradecida con Dios. No lo merezco, pero Él le plació usarme, así como lo usa usted, así como usa a todos cuando invitan a alguien que viene. Usted alégrese porque usted está bien, porque el Espíritu Santo lo usó, porque el Espíritu Santo está con usted, ¿verdad?
Alégrese. Diga, gracias Señor, gracias por haberme usado este día. Gracias Señor, porque yo sé que seguirás usándome. Si lo usa una vez, hermano, lo sigue usando. Usted póngale cuidado a eso. No lo deje así como de imprevisto, de que usted no hizo nada. Lo hizo por medio del Espíritu Santo. Así que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía, Él es el que nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Es cuando hacemos algo malo. Cuando estamos haciendo algo malo y nos dice, y sentimos esa reprensión, que decimos, wow, yo dije algo que no debía hacer, o hice esto que no debí decir, cosas así. O hay algo que siento que quiero hacer, pero sé que no debo. Es el Espíritu Santo, hermano. No le ponga duda. El Espíritu Santo le está diciendo que no, que eso es en contra de Dios. Y no lo haga ni lo diga. Si va a decir algo que usted sabe que es en contra de Dios, no lo diga. El Espíritu Santo es nuestro mejor y mayor y buen compañero para andar en la vida, para vivir aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo dijo, me voy, pero les dejo el Consolador, les dejo al Espíritu Santo. Es bueno que yo me vaya, dijo. Es bueno, le dijo a los discípulos, porque solo iba a estar con ellos ahí si se quedaban. Pero el Espíritu Santo ahora que está en todos nosotros, en todos los que lo recibimos, que aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo está en todos nosotros. Entonces Él sabía que eso era bueno. Y eso es lo mejor que nos ha pasado en la vida, ¿verdad? Tenemos muchos testimonios de nosotros mismos, de cómo el Señor ha trabajado y nos ha tratado, desde que lo recibimos hasta en este momento. Todos tenemos testimonio de cuando aceptamos al Señor Jesús, de cuando lo recibimos en nuestro corazón, de cuando decidimos caminar con Él. Desde ese día tenemos testimonios, tenemos cosas que nos han sucedido, tenemos milagros que el Señor ha hecho, nos ha librado de la misma muerte, nos ha librado de accidentes, nos ha librado hasta cuando estamos dormidos, ¿verdad? De todo nos ha librado. Dice que de todo nos librará Jehová, y Él nos ha librado. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Para los que nos salvamos es poder de Dios, ¿verdad? La palabra de la cruz. Aquí el apóstol Pablo se refiere y enfoca en la revelación total de Dios, la provisión de Dios para la redención de los pecadores, que es el tema de todas las Escrituras. La palabra locura significa necio. Como en 1 Timoteo del 1 al 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida para todos. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Él fue el que dijo estas palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dijo el apóstol Pablo y también lo decimos nosotros. Vino a salvarnos a todos. Palabra fiel y digna. Esta es una frase única y exclusiva de las epístolas pastorales
que sirven para anunciar una declaración que reúne doctrinas vitales. Palabra fiel y digna. Digno. Solo Jesús, ¿verdad? Digno. La palabra de Dios es el corazón de cada iglesia. Recuerde que la iglesia es usted y yo. Entonces la palabra de Dios es el corazón de nosotros. El corazón, hermano, el corazón que tenemos es la vida. Cuando el corazón ya deja de palpitar, ya es nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si nosotros no recibimos esa palabra, estamos muertos. Tenemos que recibir la palabra de Dios, no solo los domingos, no solo los sábados, no solo los miércoles, es todos los días, porque el corazón palpita día y noche para nosotros vivir. Entonces la palabra de Dios tiene que estar día y noche en nosotros, en nuestra mente, para no morir espiritualmente, ¿verdad? Estamos hablando. También la palabra de Dios es nuestra dependencia y autonomía. Ella tiene sus propios pies. La palabra se para por sí misma. Pero la iglesia tiene la gran responsabilidad de predicarla, enseñarla y testificarla y anunciarla. La palabra de Dios se defiende sola. No tenemos nosotros que andar defendiendo la palabra. Porque la palabra de Dios es de Dios. Y Dios no necesita ayudantes. ¿Verdad? Él no necesita ayudantes. Nosotros necesitamos de la palabra. Nosotros necesitamos de la palabra, porque es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios es la que nos sostiene. La palabra de Dios es la que nos alimenta. Pero tenemos una responsabilidad con ella, de predicarla, de enseñarla, testificar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Todos sabemos qué significa testificar, ¿verdad? Con nuestros propios actos, con nuestra propia vida, la manera de vivir, la forma en que vivimos. Ese es un testimonio de la palabra. Que si la palabra ha hecho efecto en nosotros, que si nosotros la vivimos, eso es testificar. Si yo estoy hablando aquí de la palabra, que esto, el otro, que no hay que hacer acá, y si yo saliendo de aquí voy a hacer eso, voy a hacer lo que dije que no se haga, no estoy testificando la palabra, estoy haciendo lo contrario. Pero por eso el Señor nos está enseñando en esta noche que nosotros somos la iglesia y tenemos la responsabilidad de llevar la palabra. Ella tiene sus propios pies, ella se para por sí misma, pero el Señor a nosotros nos ha encargado de llevarla, de predicarla, de enseñarla, de anunciarla.
La iglesia es el custodio de la palabra, pero no es la dueña de la palabra. ¿Ve cómo es? ¿Quién es el dueño de la palabra? Exactamente, el Señor Jesús. Él es el dueño de la palabra porque Él es la palabra. Pero Él nos la ha encargado a nosotros para llevarla, para transportarla a otros. Entonces, las Sagradas Escrituras son independientes de la iglesia, en el sentido que la palabra tiene su origen y esencia y su destino en Dios. En Dios. La palabra es la que salva, porque es la voz de Dios. La palabra dice que es vida y es viva y eficaz. Esa es la palabra. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra se cumple, hermano, y la hemos visto cumplirse ya. Ya lo que falta es poco. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitase de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de los casos que están, no, y de las cosas que están en este libro. Así que, ¿quién es el dueño de la palabra? El dueño de la palabra es el Señor Jesucristo, es Dios. También es el dueño de quién más? De la iglesia. Miren que van entendiendo perfectamente, hermano. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo es el dueño de la palabra y también es el dueño de la iglesia que somos nosotros. Nosotros no somos dueños de nada, ni de nosotros mismos. Por eso no tenemos que mezquinarle nada a nadie, porque no somos dueños. Nada tenemos que mezquinar, porque tenemos que parecernos al Señor, somos sus hijos. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro dador. Así como Él nos da, nosotros también tenemos que dar, así como es Él. Tenemos que ser dignos hijos del Padre. Así que también es el dueño de la iglesia. Él nos compró en la cruz del Calvario a precio de ¿qué? De sangre. Gloria a Dios. Así que aquí viene la gran pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra cuando la escuchamos o cuando la leemos? Esta es una gran pregunta. ¿Qué hacemos? No me tiene que decir. Usted ahí en su mente, pregúntese, ¿qué hago con la palabra cuando yo la escucho en la iglesia? ¿Qué hago con la palabra cuando yo la leo en mi casa? ¿Qué hago con la palabra cuando escucho predicadores? ¿O cuando escucho por la radio? ¿O cuando escucho en un culto que he ido o que voy pasando? ¿Qué hago con esa palabra que escuché? ¿Con la que leí? Cuando la recibimos, ¿qué hacemos? ¿O qué haremos de hoy en adelante? Porque si no hemos hecho nada hasta ahora, ¿qué haremos de hoy en adelante? Esto es algo de meditar y de ponerlo en práctica. No seamos olvidadizos. Lo que escuchemos, porque hermanos, estas son perlas preciosas. La palabra de Dios son perlas preciosas. Que hoy el Señor nos está permitiendo escuchar. Pero no sabemos el día de mañana. El mañana no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Así que
pongamos en práctica lo de hoy, para que hagamos la voluntad del Señor. Como dice en Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Oiga bien, a veces uno está muy animado y dice: sí, yo voy a hacerlo, yo aquí, yo allá, solo sale de la puerta de la iglesia y ya se le olvidó. Pero ato y reprendo al enemigo, porque él es el que se roba esas semillas. Él es el que se las roba. En el nombre de Jesús, esta palabra queda en cada corazón. Esta palabra queda para germinar en los corazones de mis hermanos en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. ¿Compartiremos la palabra o nos quedaremos con ella? O por un oído nos entró y por el otro nos salió. No, ¿verdad? No va a pasar eso. Solo les recuerdo que daremos cuenta a Dios por su palabra. Vamos a darle cuenta a Dios. Este día el Señor se lo recordará. Este día el Señor lo va a recordar a cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con la palabra? ¿Qué hicimos? Porque recuerde lo que se leyó, los versículos que se leyeron. Y si ustedes los quieren, yo se los doy para que los anoten y los estudien en su casa. También eso tenemos que hacer de ahora en adelante, traer una libretita, anotar los versículos, anotar lo que a usted más le interesó y estúdielo en su casa, para que vaya aprendiendo más, porque el Señor le va a pedir cuenta qué hizo con su palabra, no solo hoy. Hemos venido muchas veces ya, hemos llegado a la iglesia a veces años, a veces por años nos hemos ido a sentar a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Qué hemos hecho de ella? ¿Hemos aprendido algún versículo que sea? ¿Hemos puesto en práctica lo que dice? Solo usted lo sabe. Usted y Dios lo saben. La palabra de Dios es un tesoro divino guardado a la iglesia. A nosotros, hermanos, es un tesoro divino que Dios nos ha dado. Todo este tiempo que hemos venido a escuchar la palabra es un tesoro divino que el Señor nos ha dado. Qué precioso, ¿verdad? A lo mejor no lo sabíamos, pero el Señor en esta tarde nos está diciendo, nos está haciendo saber que Él nos va a pedir cuenta de su palabra. Y vean, cuando Él pide cuenta, pero no es para que tengamos miedo, es para que de ahora en adelante nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales se abran y ya de una vez y por todas tengamos cuidado y hagamos lo que su palabra dice. Para nosotros, hermanos, esto es algo poderoso. Son perlas preciosas. Es por eso que cuando nos comparten la palabra, la tenemos que escuchar con suma atención, así como están ahorita, con reverencia, porque es nuestro Señor hablando a nuestras vidas. Su palabra es nuestro alimento espiritual. ¡Qué precioso! Así como el cuerpo necesita de alimento físico y todos los nutrientes para estar saludables, también nuestro espíritu necesita de ese alimento tan vital que es la sagrada palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, acá en Apocalipsis decía algo de quitar la palabra.
¿Qué es quitar la palabra? Quitar la palabra es no compartir la palabra con otros. Miren lo que es. Es una de las maneras que quitamos la palabra. Que podemos estar mirando a alguien que necesita y no le decimos nada, pasamos sin palabra. No. Tenemos que aprovechar cuando miramos a alguien. Cuando miramos a alguien que nos da la oportunidad de hablarle. Ahí tenemos que entrar, hablarle de la palabra, porque recuerde que el Señor nos va a pedir cuenta de la palabra que escuchamos, de esa palabra que nos llenó de esperanza, que nos llenó de paz, de esa palabra que nos sanó, que nos restauró. Esa palabra, hermano, otros la necesitan. Entonces, ¿les vamos a quitar la oportunidad de saber del Señor? No, tenemos que darla. Y esto es muy malo de no darla. De nuestra parte es muy malo no hacerlo, ya que estamos privando a otros de su salvación. Es nuestro deber y nuestra obligación dar la palabra, porque estamos privando a otros de su salvación. Miren qué gran responsabilidad tenemos. Tenemos que amarnos unos con otros, porque solo amándonos es que podemos dar la palabra. Si usted ama a los demás, usted va a tener pesar de que no conozcan del Señor. Usted le va a doler que se pierda esa persona. Simple por usted no haber hablado, por usted no haber dicho la palabra. Porque el Señor nos pone a cada quien la gente que vamos a hablarle. El Señor sabe a quiénes nosotros tenemos que hablarle. Y los vamos a privar de su salvación solo por no decirle, solo por no hablar. Si no le hizo caso, ya eso no está en usted. Pero yo le aseguro que el Espíritu Santo tiene esa persona y va a escucharla. Cuando usted le pide al Espíritu Santo que lo guíe a hablarle a alguien, el Espíritu Santo ya tiene esa persona a quien usted le va a hablar y le va a escuchar. Usted puede ver personas que se andan riendo, que andan contentos, se ven, pero usted no sabe por dentro si andan llorando. Usted no sabe de lo que están necesitando, de esa palabra que el Señor tiene para ellos a través de usted y de mí. Así que el Señor Jesucristo es el dueño soberano y esposo de la iglesia. Y esta visión nunca cambiará. Él es el dueño soberano y esposo de la iglesia. ¿Se ha oído usted la alabanza que dice de la boda del Cordero? Él va a venir a llevarnos. Él es el esposo de la iglesia, de todos los que estamos listos para irnos con el Señor. Y los que todavía no están listos, alístense. Todavía hay tiempo. Las puertas del arca están abiertas todavía, porque el Señor, Él no retarda su promesa, pero Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere dejar a nadie. La palabra es el mismo Señor, ¿verdad? Hablando. Así que cuando entramos al reino de Dios, busquemos su señorío a través de su palabra en fe, ¿verdad? En fe. La relación que nuestro Señor Jesús tiene con la iglesia se reduce a 2 mandamientos. En Mateo 22, del 37 al 40. ¿Quién lo lee?
Mateo 22, del 37 al 40. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Dice el 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Hermano, ¿cuál está leyendo? Es Mateo 22, del 37 al 40. Yo lo estaba leyendo del 22. Bueno, perdón. 37 al 40. Ajá. Dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Dice el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amén. Amén. Ahí está, ¿verdad? De esos 2 depende. Entonces la iglesia tiene que amar a Dios con todo a través de su palabra. A través de su palabra. Gracias a Dios. Pues la gran comisión sin la palabra no llega a nada. ¿Cuál es la gran comisión? Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, evangelización. La evangelización, hermanos, sin la palabra no llega a nada. Porque ¿cómo usted va a evangelizar sin la palabra? ¿Cómo va a hablar de Dios sin saber la palabra? O por lo menos sin leerla en la Biblia. No se puede, ¿verdad? No se llega a nada. Porque tampoco porque no hay discípulos, no hay pastores, no hay maestros, no hay personas bautizadas, no hay matrimonio, no hay presentación de niños, no hay santa cena sin la palabra. Entonces, la gran comisión sin la palabra de Dios no llega a ninguna parte. Porque con la palabra es que se puede hacer todo esto. Se pueden hacer discípulos, se pueden hacer maestros, se pueden bautizar, se pueden casar, presentar a los niños, la Santa Cena, visita a los enfermos. Cuando alguien muere, sin la palabra, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Cuando un servicio fúnebre, todo es con la palabra, todo, todas las cosas de Dios es con la palabra. Así que daremos cuenta de ella. Daremos cuenta. La palabra tiene que ser llevada ¿por quién? Por la iglesia. La palabra tiene que ser llevada por la iglesia, que es usted y soy yo. Somos todos. Dice la alabanza, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Tenemos que pedir al Señor en oración que guíe nuestros pasos al lugar donde tenemos que ir. A hablarle a las personas que Él nos mande. ¿Entendéis? Así que, 2 Corintios 13:14, por la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la
comunión del Espíritu Santo, que sea con todos nosotros, ¿verdad? Segunda de Corintios 13, 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Así que vamos a orar, hermanos, por todos los que pues hemos llegado a este lugar por mucho tiempo y que la palabra no la hemos comunicado, para que el Señor desde hoy en adelante abra esos sentidos en nosotros, esos sentidos espirituales, para que podamos hacer llegar esa palabra, para que podamos comunicarla, para que podamos predicarla, anunciarla, testificarla, para que Él nos ayude, para que el Espíritu Santo esté siempre, pues nosotros atentos al Espíritu, cuando Él nos dice lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer. Y tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leerla en nuestras casas, escucharla en la iglesia, y hay tantos medios de comunicación ahora de que la palabra está por todas partes, así que son perlas preciosas que tenemos que guardarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, dentro de lo que yo he podido, Señor, y que tu Espíritu Santo me ha ayudado para poder dar, Señor, esta reflexión aquí a mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver y saber las cosas. Sabemos que somos la iglesia, Señor, y que tu palabra, Padre Santo, es dada a nosotros como esa perla preciosa, como ese oro refinado, Señor, como todo lo que necesitamos para vivir, Señor, aquí en la tierra, y para poder llevar esa palabra, Señor, a otros, que no tenemos que privarlos, Señor, de su salvación. Señor, tú quieres que todos vengamos al arrepentimiento. Señor, tú quieres que todos nos salvemos. Gracias por hacernos ver en esta tarde, Señor, esa verdad, Señor, de que necesitamos levantarnos en fe, necesitamos, Señor, dar esa palabra a otros, esa palabra bendita, esa palabra divina que tú nos das todos los días, Señor, a través de tus sagradas escrituras, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser perezosos para leerla, para estar informados, Señor, de lo que tú quieres que hagamos, Padre. Gracias por los hermanos, Señor, y amigos que han llegado a este lugar. Tú los has traído, Señor. Así como llegaron, Padre, regrésalos a sus hogares, sanos, Señor. Bendícelos, Padre, por todo el esfuerzo que ellos han hecho, Señor, en venir. Ayúdales en todas sus necesidades, Padre, físicas, materiales, espirituales. Señor, y que tu palabra, Padre, nunca falte. Que tu palabra siempre esté de continuo, Señor, en sus vidas, en sus corazones, para que ellos puedan testificar, Señor, de tu palabra, que tu palabra es fiel, verdadera y digna, Señor. Tu palabra es digna, tu palabra no miente, tu palabra se cumple, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos infinitamente por esta reflexión, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, por este tema, Señor, tan importante, que nosotros somos los que tenemos que llevar esa palabra, Señor. Tenemos compromiso, Señor,
contigo. Tenemos compromiso, pero es algo precioso, es algo, Señor, que lo hacemos por agradecimiento, porque tú, Señor, nos salvaste a nosotros primero. Y nosotros tenemos que llevar esa palabra para que otros también reciban su salvación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te agradecemos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.